Bueno, nos encontramos con el doctor Uriburu para charlar un poco referente a este tema que conocíamos durante el principio del fin de semana, esto que sucedió en una estancia, en un campo de Febre. Bueno, conocer hasta lo que se pueda dentro de lo que fue esta causa. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. Bueno, en cuanto a la causa, ya ha salido y ha trascendido, digamos, distintas circunstancias que son a veces inevitables que trasciendan. Más cuando estamos hablando de hechos que son llamativos, ¿no es cierto? De hechos que uno no espera que al día de hoy sigan ocurriendo. Eh, Obviamente estamos hablando de que es algo que se prevé que siga ocurriendo porque está legislado en el Código Penal y estamos hablando de una figura que se conoce como la reducción a la servidumbre o situación análoga, que trae a colación, digamos, circunstancias similares a lo que es la esclavitud. En este caso, estamos hablando en concreto de una noticia que me fue comunicada de manera privada por un ciudadano de Nogoyá a través de una red social, Messenger, me manda un audio y un mensaje donde me ubica en tiempo y lugar y me explica qué es lo que había visto él ese día, es decir, el día jueves pasado. Esa circunstancia que él había visto era de malos tratos, tanto físicos como verbales, de un patrón al peón de un campo situado acá en la localidad de Febre. Y esta persona contaba también con el apoyo para su versión de otro vecino. Entonces, al otro día, ante la magnitud de lo denunciado, tomé, digamos, la determinación de iniciar de oficio la investigación y cuando se inicia de oficio, concurre a la fiscalía esta persona y formula la denuncia de lo que él había visto, que es una circunstancia que valoro enormemente por el compromiso de este ciudadano, porque estamos hablando de que hoy en día es muy fácil con el diario del lunes decir ya sabíamos o todos sabíamos y nadie hacía nada, cuando en realidad ese nadie somos todos. Sí, es decir, y en realidad depende de cada uno que el derecho se cumpla también. Esto es donde vemos también la necesidad de que haya un mayor compromiso del ciudadano. Esto motivó un allanamiento que se llevó el día viernes, a la tarde, donde personal de criminalística fue al campo situado en Febre, hicieron un relevamiento completo de las condiciones de vida. También se notificó a la delegación local del trabajo, del Ministerio de Trabajo, al señor Cardoso, como así también a Edgardo Mayer y a Juan Orlandi, quienes representan al gremio, digamos, donde está nucleado el trabajador rural de Huatre. Claro. Entonces, bueno, todas estas personas estaban en conocimiento del hecho en sí, no así de la medida de prueba como el allanamiento que se llevó adelante, obviamente como debe hacerse, digamos, con el sigilo correspondiente, y con el médico policial, el doctor Rodríguez, quien en el lugar del hecho constató muchas de las lesiones que había dicho el testigo que había visto. Estamos hablando de lesiones compatibles con el uso de látigos, con el uso de rebenque, digamos. También lastimaduras, una situación llamativa en cuanto a la higiene personal, que es una situación totalmente contraria a lo saludable. Y bueno, todas estas circunstancias, sumadas a otras que por el momento son, digamos, parte de la investigación, son las que determinaron el traslado de esta persona al Hospital San Blas, donde está internado desde el viernes y hasta fecha incierta, porque la idea es justamente con este trabajo conjunto que se está realizando con las distintas entidades, hacer un chequeo completo, ya sea físico como psicológico. Bien. Estamos hablando de una persona que en los últimos años de su vida ha trabajado ahí y en esas condiciones, de acuerdo a lo que los testigos nos han contado. Así estamos hablando de un testigo que hace más tiempo conocía esta situación, pero por miedo al patrón no se animaba a contarla. También estamos hablando de que el patrón en cuestión es un ciudadano que ha sido condenado en su momento por un homicidio, que es una pena que ya ha cumplido, digamos, una pena de 11 años que ha cumplido, y estas circunstancias eran, digamos, las que él hacía valer a los fines de lograr, digamos, cierta impunidad para manejarse como se manejaba. Bien.
Bien, estamos hablando de esta persona que hace aproximadamente 2 años atrás había recibido unos impactos de bala también por parte de su hijastro, ¿no? Sí, sí, es la misma Bien, persona. El hijastro está en este momento fue imputado por el delito de tentativa de homicidio y estamos a la espera de la realización del juicio oral, que es ahora en el mes de febrero del año que viene. bien. ¿Cuál es el estado de salud, lo más preocupante, ¿no? De este caso en cuanto a esta persona que ha sido, bueno, rescatada y que Claro. está ahora en el Hospital San Blas? ¿Todavía sigue internada? Sigue internada. Mañana tengo entendido que lo va a ver un equipo técnico interdisciplinario en lo que respecta a la salud mental. Y también ya se han comunicado conmigo familiares de él que tiene en el departamento de Gualeguay, quienes obviamente están de acuerdo en llevárselo con ellos para cuidarlo, como así también la persona que ha dado la noticia, digamos, a la justicia, quien ha ofrecido su casa particular y un dormitorio de su casa para llevar a esta persona para que reciba los cuidados adecuados a la dignidad humana, digamos. Seguro. En cuanto al estado de salud, líneas generales está en buen estado, es decir, en cuanto a hidratación y alimentación, pero el cuerpo presentaba muchas lastimaduras, muchas cicatrices, escoriaciones y De vieja data estamos de hablando. vieja data y otras nuevas, como así también se le detectaron moretones en la espalda y en la zona de abajo de las axilas y en distintos lugares, como así también en los codos, otros golpes, en los codos tiene más lastimado, pero es una herida, por lo que me explicó el forense y el médico policía, es más de carácter crónico, pero las que más preocupan para el hecho penal son los golpes en la espalda porque son los compatibles con los latigazos. Bien. Estamos hablando de una persona mayor de 70 años. No, tiene 64. 64 años. 64 el peón y el denunciado tiene 74. Ah, bien. Sí. Esta persona, la víctima, ¿es oriunda de dónde? Por lo que tengo entendido, es oriunda de Gualeguay. Y se desconoce el tiempo que hace que está... Desconocemos porque es una persona que al día de hoy yo preferí que hablen primero con él los familiares y las personas como el denunciante, que era quienes por su labor tenían cierto trato, porque me parece que lo principal es que recupere, digamos, ese contacto con el exterior, para decirlo, digamos, de manera gráfica, para que pueda ver y pueda darse cuenta por sí mismo, digamos, que lo que estaba viviendo no era lo normal. Bien. ¿Cómo sigue la causa? A veces cuesta mucho por allí encarar este tipo de situaciones porque la verdad que uno no está acostumbrado en esta época, en este siglo, que sucedan este tipo de cosas. ¿Cómo sigue la causa? Todavía no se le ha tomado declaración a la víctima. ¿Cómo es el estado de esta persona que ha sido denunciada? ¿Cómo prosigue la causa? Bueno, tenemos medidas de prueba previstas que son las que justamente van a ser reservadas en cuanto al avance de la causa, pero de todas formas... estamos hablando de que el denunciado es una persona que yo la conozco por el lado de víctima en otra causa, donde he tenido la oportunidad digamos, de interactuar, una persona en pleno uso de sus facultades mentales y eventualmente, por el momento no se observa ningún tipo de inconveniente que evite la llegada al juicio eventualmente. Si estamos hablando también de un hecho que no es normal. Algunos hoy con el diario El Lunes vemos en las redes sociales que todos sabían que lo trataba así, pero en definitiva nunca nadie lo denunció. La realidad es que yo es la primera vez que tengo un caso así en la fiscalía aquí de Nuevo Ya, digamos, en estos años de que llevo en la ciudad desde el 2013 hasta hoy. Pero bueno, justamente quizás sea un caso que permita despertar también y generar la inquietud o la preocupación de otras personas que estén sufriendo lo mismo. Sí, a veces por allí se suele escuchar de algunos casos, más que nada con la gente del campo, ¿no? Sí. De que a veces no son tratados, a lo mejor no con esta violencia, con esta agresividad, claro, pero no se les brinda el trato, digamos, de un trabajador normal, ¿no? Claro, es decir, de un trabajador y de una persona como uno, es decir, de tratarlo como a un par, como a un igual. Eso es lo que justamente tenemos que tener en cuenta, es decir, somos personas todas con los mismos derechos. Por supuesto que ya el hecho de dañar a otro es una circunstancia atendible para el derecho y para el derecho penal en particular, cuando eso ya es de mayor gravedad. Entonces, es decir, más allá de que podemos hacer una comparación también en esto que me decís
con la violencia doméstica. Es decir, cuando la víctima naturaliza ciertas situaciones y le cuesta darse cuenta que está siendo víctima de un delito o de una agresión que no es para nada justificable. Entonces, en ese marco es donde también podemos hacer la comparación con estos hechos cuando estamos frente a una persona que quizás trabajó así toda la vida y nunca lo interpretó como una violencia. Bien. Hasta ahora se desconoce desde qué tiempo hace esta persona que trabaja con... Sí, ahí se desconoce, incluso te digo, hasta los mismos familiares que se comunicaron conmigo el día de hoy, también desconocían la situación, si estaba pasivo aún o activo, digamos, en cuanto al desempeño laboral, porque también hay una versión de que ya estaba jubilado. Entonces esas circunstancias hacen ver de que no estamos hablando de personas que tengan la fluidez de la comunicación como la podemos tener nosotros, digamos, en virtud de nuestro trabajo. ¿Qué pena establece el código referente Y a el esta código causa? en este tipo de delitos prevé una pena de hasta 15 años de prisión. Estamos hablando de mínimos, digamos, que van desde algunos años, pero el máximo en 15 años. No me animo a decirte hoy en dónde va a estar ubicada la pena, así en el caso que tengamos que pedir una pena, pero sí te puedo afirmar, digamos, de que hay elementos para alejarnos del mínimo porque estamos viendo con lo poco que hemos podido, o mejor dicho, con el poco tiempo que hemos tenido desde el jueves a hoy, hemos visto mucha evidencia que nos demuestra que es una situación que debe generar y que motiva un reproche penal alto. Bien. Referente a la causa que este hombre ahora estaba como víctima Sí. De los 2 disparos que recibió, ¿cómo ha quedado esa causa? Esa causa está para juicio, ahora en el mes de febrero de 2020. Habíamos hecho un juicio abreviado en un principio, pero la víctima se opuso a cerrar el juicio abreviado en los términos que se habían acordado. Y bueno, en virtud de eso es que se elevó a juicio la causa y estamos a la espera de la audiencia. Doctor, muchas gracias. De nada, que tenga buena noche.